Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Mi nombre es Iván Amilla, abogado mexicano del Estudio Mont. En esta oportunidad, aprovecho de, aprovechamos de esperar un poco a algunos otros espectadores o asistentes a este seminario web para poder partir. En honor al tiempo de los demás y los asistentes que tuvieron a bien ingresar en el horario fijado para el webinar, parto saludándolos nuevamente. En esta oportunidad tengo el gusto de exponerles un tema muy interesante que es el Big Business en la ciudad, en el estado de Nuevo León, uno de los de la República Mexicana. Este es un estado, como decía, bien industrial, muy importante. Su PIB alcanza el 7,9 del total nacional y parto enseguida con esta presentación. Bueno, el nombre oficial es Nuevo León, una población estimada fluctuante de 5.790.000 habitantes promedio. La división política, Nuevo León tiene 51 municipios, de los cuales el municipio o la ciudad de Monterrey es la capital. Muchos confunden Monterrey como el estado. No, el estado es Nuevo León, pero su capital es la ciudad de Monterrey, municipio de Monterrey. Y el municipio de Anáhuac es el que hace frontera con Estados Unidos, una frontera de 180 kilómetros aproximadamente con la ciudad de Laredo, en Texas. Eh, Tiene 64.156 kilómetros cuadrados de extensión, 3,3% del total mexicano, y como les decía, en la economía el 7,65 del Producto Interno Bruto mexicano total. Eh, ¿Qué les puedo hablar de los neoleoneses? Son personas muy amables, como esto es como una guía empresarial. Son amables, hablan fuerte, hablan muy golpeado. En Ciudad de México, nosotros los que somos de Ciudad de México, un poco más del centro-sur, estamos acostumbrados a caracterizar o a tener caracterizados a los regiomontanos, a los norteños, como que hablan muy fuertes, son muy frontales para hablar, no necesariamente agresivos, pero sí muy fuertes en cuanto al comportamiento, carácter, lo que muchas veces implica cierta reacción o animadversión de este tipo de personas, pero en general son personas bien honestas. Por el hecho de estar en zona fronteriza con Estados Unidos, creen que lo Made in USA es lo mejor. Los productos de Nuevo León y los productos de Estados Unidos son los mejores para ellos. Los neoleoneses tienen la cultura de que todos los negocios, todos los acuerdos comerciales, ellos son mucho de cerrarlos en la mesa con unos buenos tequilas, con un buen cabrito, una buena comida, unos tacos de asada. Esto lo hago señalar y hago una mención especial, toda vez que eh, particularmente nos ha tocado chilenos que son muy como cuadrados o van como con una agenda muy apretada o muy bien estructurada de negocios en México y tienen la idea de cubrir con esta agenda en el día, muy cuadrada. Se toman una hora por reunión, media hora para trasladarse de un lugar a otro para otra reunión y así. A la hora del almuerzo tienen una reunión virtual y después terminan el día con otras reuniones. Sin en cambio, con los neoleoneses y con los mexicanos en particular, ustedes deben, la verdad, que tomarse el tiempo para hacer los negocios en la mesa. Con un mexicano, particularmente con un neoleonés, ustedes no van a cerrar el negocio de manera inmediata. Eso que les quede muy claro y como antecedente, un tip comercial.
eh, porque regularmente el mexicano, y particularmente las personas de Nuevo León, se toman el tiempo para hacer el negocio con la persona. Más allá de que, claro, hoy día la cultura de negocio es muy dinámica y ya hay los famosos NDA o todos los acuerdos previamente conversados con abogados, asesores y demás, y se llega únicamente a la firma, pero el mexicano en general, y particularmente el de Nuevo León, se toma el tiempo de mirar a la persona y cerrar el negocio con la persona, los va a invitar a su casa, un cabrito, unos tequilas, cerveza, a la familia y va a hacer el negocio con la persona. Entonces, seguramente la decisión de cerrar el negocio con ustedes lo va a tomar al momento de estar almorzando, de estar comiendo. Entonces, tengan paciencia porque los negocios en México regularmente se cierran en la mesa. Y los términos ahorita o espérame tantito en México no necesariamente significan celeridad o eficiencia, como en Perú se dice al toque, en Chile se dice al tiro. En México el ahorita espérame tantito es ahora, en este instante, de manera inmediata, o bien puede demorar una semana más. Así que eso como tip comercial para que conozcan a la persona de Nuevo León. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de Nuevo León? Bueno, con diversos estudios de Invest Nuevo León, de ANIEM, que son asociaciones gremiales de grandes conglomerados empresariales en Monterrey. Eh, por la característica de ser una ciudad muy, muy industrializada, en ese orden de la lámina les puedo decir que son las actividades económicas de Nuevo León, lo que es manufactura, especialmente automotriz, electrodomésticos, comercio, tema de construcción, en Monterrey el tema cementero está muy arraigado, muy fuerte, en transporte igual, bienes raíces, servicios financieros, que es la banca, soporte empresarial y generación de energía. Estas son las principales actividades económicas del estado de Nuevo León. El sector primario de la economía tiene relación con la extracción de materias primas, producción de materias primas, agricultura, tala, pesca, minería. El sector secundario, todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas a industria manufacturera, todo lo que es fábrica, cambio de contenido regional y demás. En el ramo de la construcción, minería, petróleo y gas y generación, distribución de electricidad. Y sector terciario, todo lo que tenga que ver con servicios, que es transporte, distribución y venta de bienes, desde productor a un consumidor, como puede suceder en la venta al por mayor y al por menor. Eh, un servicio, por ejemplo, cuando hablamos de tema alimenticio, el servicio es el servicio de restaurante o de proporcionar alimentos. Entonces, el tema de la agricultura, qué sé yo, pasa como un sector primario, pero el terciario, lo que es la explotación propiamente de los servicios de alimentación, pasa a ser el sector terciario. Ahora, desde el punto de vista, si es que ustedes ya han tenido alguna experiencia comercial en México, particularmente con Nuevo León, yo les puedo decir cuáles son los tipos de servicios y las modalidades en los cuales se pueden prestar en Nuevo León, ustedes como, digamos, prestadores o extranjeros, los servicios transfronterizos de exportación. Yo les voy a ir explicando a detalle cada uno de ellos. Transferencia de consumidores mexicanos o neoleoneses, mejor dicho, al país local, establecimiento de presencia comercial en Nuevo León y transferencia temporal de personas a Nuevo León. Entonces, los servicios transfronterizos de exportación, en este caso, el servicio es el que cruza la frontera para llegar a Nuevo León. Esto es decir, ni la empresa ni la persona, o sea, en caso de que sea una empresa, el servicio se presta de manera remota y si es una persona, el servicio lo presta de manera remota a Nuevo León. En este caso, la empresa ni la persona hace presencia en el estado. ¿Cuáles son los servicios más comunes en esta modalidad? Lo que es software y programas de ordenadores enviados por Internet, proyectos y documentos enviados por correo, entrenamiento, asistencia técnica o asesoramiento hecho a través de teleconferencia, algún medio electrónico y la expedición de mercancías y servicios bancarios. Entonces, reitero, lo que es un servicio transfronterizo de exportación, el servicio, perdón, es el que se presta y el que cruza la frontera, no la persona ni la empresa. Esa es la gráfica de lo que les mencionaba. Se suministra desde un país, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil. El servicio se presta, se aprovecha en el país B, que es el consumidor, en este caso
México, particularmente Monterrey, y sin enviar personal al país. Eh, otro servicio que se presta a las personas de Nuevo León es cuando la persona de Nuevo León se traslada a otro país a recibir algún tipo de servicio. Eh, y el neoleonés, o en este caso el mexicano de Nuevo León, eh, es un no residente, no tramita una visa de residencia, sino que va por un periodo de tiempo que no exceda los 6 meses, es regla general, los 6 meses para poder establecer, para poder fijar, valga la redundancia, un establecimiento permanente. Entonces, ¿a qué servicios son los que un mexicano de Nuevo León recibe en un país extranjero? Bueno, va a hacer actividades de turismo, capacitación, va a asistencia técnica y asesoría de extranjeros en territorios locales y servicios de salud. En este último punto, por ejemplo, si hay alguna tecnología, algún tratamiento más sofisticado que el Nacional de Nuevo León, no recibe en México o en su estado, en el país, y tiene que trasladarse, digamos, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, Colombia, en fin, se traslada y presta y recibe este servicio. A eso se refiere cuando se transfieren, o sea, los consumidores de un servicio tienen que ir a otro país a recibir al mismo. En este me voy a detener un poco más porque es mucho de lo que los empresarios del exterior ya han pensado al momento previo de haber hecho o haber tenido experiencias comerciales con personas de Nuevo León o México en general, cuando finalmente deciden instalarse en Nuevo León. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero hay algunas actividades propiamente construcción o los que requieren experiencia, donde el establecimiento de una figura llamada sucursal, que es la misma persona jurídica del exterior con reconocimiento de personalidad jurídica en Nuevo León, tiene que instalarse con una sucursal, toda vez de que la experiencia, kilometraje o metros cuadrados construidos, metros cúbicos instalados, qué sé yo, se requieren para el país, para México, particularmente está Nuevo León, o bien cuando deciden por un tema de básicamente tributario, cuando el cliente final, que es su cliente neoleonés, les pide factura local, ya no facturas de exportación, facturas internacionales, entonces es cuando el extranjero finalmente decide, o por un tema de estrategia comercial, decide poner el clúster, el hub, como se llama estos términos muy anglosajones, en México, particularmente en Nuevo León, deciden establecer su filial. Entonces, son dos figuras jurídicas distintas, la sucursal y la filial. La gran distinción que yo puedo destacar entre ambos tipos sociales es que en la sucursal la responsabilidad es directamente de la casa matriz. No hay ningún filtro, no hay digamos, cortafuego en cuanto a responsabilidades civiles, penales, mercantiles, respecto de la casa matriz. En cambio, en la filial, los accionistas o los socios extranjeros, dueños de una filial mexicana, responden únicamente hasta el monto de su aporte. ¿Ya? Esta es la gran diferencia, pero como insisto, hay algunas actividades económicas que a ustedes los obliga, entre comillas, por un tema de acreditar experiencia, a establecer una sucursal, porque una compañía filial como una NIUCO, una compañía nueva, no va a tener ninguna experiencia. En cambio, para ustedes, para poder adjudicarse un proyecto o algo así, o similar, perdón, tienen que acreditar experiencia y esto lo hacen únicamente a través de una sucursal. Es decir, la misma persona jurídica al exterior con reconocimiento de personalidad jurídica en México. Entonces, ustedes ya tienen pensado, digamos, establecerse en Nuevo León, ver que van a empezar a operar, qué sé yo. Hay que tomar en cuenta primero cuáles son las restricciones a la inversión extranjera, no solamente del Estado de Nuevo León, sino en todo México, por las cuales son, una, reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano, lo que es acuñación de moneda, explotación, todo el tema de petróleo, minerales, metales preciosos, eh, son reservadas únicamente al Estado mexicano a través de sus organismos de administración pública nacional. Hay actividades que son reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Esto es donde ya particulares mexicanos, empresas
personas o empresas mexicanas pueden realizar, pero donde no participe la inversión extranjera ni a través de esquemas de piramidación, pactos de accionistas, nada de eso. Como el tema de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones o demás. No obstante, la actividad propiamente está destinada únicamente a mexicanos, pero lo que son servicios anexos o conexos a este tipo de actividades sí se pueden, los extranjeros pueden participar, pero no propiamente la explotación de estas actividades que son, como digo, reservadas a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Hay algunas actividades que tienen regulación específica con porcentajes que van del 10 hasta un máximo de 49%. Por ejemplo, todo esto tiene que ver con puertos, con navegación en aguas nacionales, qué sé yo, donde la inversión extranjera no puede participar hasta un monto mayor al 49%. Y hay otras actividades que requieren resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%. Básicamente estas son las actividades propias de extracción en México, actividades propias de nuestros minerales, de nuestros recursos naturales. Fuera de eso, cualquier servicio que se preste anexo a estas actividades se puede realizar, siempre y cuando sean servicios. No, insisto, no propiamente la explotación de dicha actividad económica, que está reservada con estas cláusulas de acuerdo a la inversión extranjera en México, particularmente en Nuevo León. Ahora, ustedes ya están claros de que van a armar una filial o una sucursal, se han dado cuenta o ya han establecido, se han asesorado de cuáles son las actividades que no pueden realizar, entonces ahora parten con el proceso de constitución social. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que obtener ustedes? Una autorización de parte de la Secretaría de Economía Mexicana para la autorización de uso a razón social. En México sí se lleva un estricto control de los nombres de las compañías. Ojo, esto no tiene nada que ver con la marca, pero sí con el nombre de las compañías. Hay países en los que su tax ID o su número de identificación tributaria eh, las distingue unas de otras, pero en ese sentido, en México sí hay un control estricto de lo que es el nombre de las compañías. Una vez que la Secretaría de Economía nos autoriza este nombre, hay que llevar esta autorización ante un fedatario público. Este es un notario que otorga una escritura o un corredor que otorga una póliza, corredor público. Una vez que ya tenemos el formato de nuestra escritura y firmamos la misma, hay que acudir al Servicio de Administración Tributaria para obtener nuestro Registro Federal de Contribuyentes, nuestro RFC. Posteriormente hay que inscribir la sociedad en el registro de comercio que corresponda del municipio de Nuevo León de que se trate y posteriormente inscribir a la sociedad en el registro de inversiones extranjeras. Más adelante les voy a hacer una indicación particularmente las actividades a las cuales se van a desarrollar, que tienen un tratamiento como actividades vulnerables para la autoridad mexicana, donde lamentablemente la delincuencia organizada ha tenido algunas formas de poder limpiar los recursos que obtienen, que son de procedencia ilícita. Entonces yo les voy a hacer como una mención muy general de cuáles son las actividades en las cuales ustedes deben tener, más allá de tener cuidado, sino que si ustedes se desempeñan estas actividades que son lícitas, 100%, pero donde la delincuencia organizada ha tomado como un nicho muy especial para poder hacer esto, estas actividades simplemente tienen una regulación. Ustedes tienen que cumplir con algunos lineamientos, algunos parámetros legales de información y de ahí en fuera y de ahí en más, ustedes pueden operar su compañía sin ningún problema. Ahora, de manera general y para no marearlos con un tema que seguramente ustedes ya conocen, cómo se conforma un estatuto de una sociedad mexicana, se individualizan los socios accionistas para los cuales no hay ninguna restricción de nacionalidad, ni en cuanto al límite de montos o aportes, salvo las restricciones en materia de inversión extranjera que mencioné en láminas anteriores. ¿Cuál es el objeto social? ¿A qué se van a dedicar? Nombre, razón social de la compañía, la duración de la misma, el importe de capital social, que puede ser en numerario, en dinero efectivo o en bienes, y cuál es el criterio para valorizar esos bienes, el domicilio de la sociedad, el domicilio entendido como el ámbito jurisdiccional de aplicación, es decir, no es un domicilio con nombre, número, el nombre de la calle, número, oficina, piso, no, sino el domicilio, digamos, para efectos
registrales, catastrales. Cómo se va a administrar la sociedad, el nombramiento de dichos administradores y otras menciones propias de la sociedad, como lo es alguna restricción a la accesibilidad de las acciones, quórums y demás. Son materias que seguramente ustedes como empresarios ya conocen, pero que al momento de establecerse en México, en Nuevo León particularmente, deben tomar en cuenta. Ahora, todas las sociedades que requieran reconocimiento de personalidad jurídica en México deben acreditar su debida constitución con documentos constitutivos, escrituras de constitución social, vigencia del registro de comercio, que esté vigente o habido ante la autoridad tributaria local y demás. Y tienen que presentar estos documentos, que su objeto social no sea contrario a los preceptos en las leyes mexicanas o leyes locales, particularmente en Nuevo León, y que designan ustedes un representante. Un representante es aquella persona natural o física que va a, como residente en México, es decir, un mexicano o un extranjero con visa de residencia, va a contratar y obligar en nombre de la compañía, ya sea en su filial o de su sucursal. Entonces, estos son los elementos básicos que deben considerar como extranjeros para poder instalarse en México. Ahora, de manera general, el tipo de sociedades son muy similares a los que existen en todos los países de la región. Su nombre colectivo, comandita simple, sociedad limitada, la anónima, comandita por acciones, la cooperativa y la sociedad por acción simplificada mexicana. Esta es una nueva figura, la famosa SAS. Esta particularmente como la SAC peruana, como la SAS colombiana o incluso la SAS argentina, si mal recuerdo, la SPA en Chile, pueden ser constituidas desde una sola persona. En el caso de México también es así, pero esta sociedad, este tipo social está diseñado, perdón, únicamente para personas naturales. Es decir, aquí una compañía del exterior, una empresa del exterior no puede constituir una sociedad, una SAS, una sociedad por acción simplificada en México, porque la misma legislación mexicana en la materia no lo permite. Lo que les decía del representante legal hace un momento, que el representante legal va a ser un residente en México. No obstante, digamos, el órgano de administración de una compañía en México puede estar conformada por todos extranjeros, quienes pueden ejercer facultades de administración, pero ante particulares, no así ante la administración pública mexicana, porque para poder ser un representante legal de una compañía mexicana o de una filial de una sociedad extranjera, es decir, una sucursal mexicana de una matriz extranjera, requiere muchos números de identificación nacional, como es clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, y un extranjero que no tenga residencia en México no puede tener estos números de identificación, por tanto, no puede ser representante legal, pero sí puede firmar contratos entre particulares. Eso no hay ningún problema. Ahora, si ustedes ya decidieron, porque grandes preguntas, las preguntas que siempre nos hacen o que salen a colación respecto de que ya una vez ya pienso me voy a instalar, ya vi el tipo social, qué sé yo, ¿cuánto va a costar desde el punto de vista tributario fiscal? Bueno, deben considerar que nosotros como somos eh, una república constituida, república federal, nosotros tenemos un pacto nacional, que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, que devienen, a través de la cual devienen todos los demás ordenamientos legales, lo que son leyes, códigos, reglamentos, pero son leyes que aplican de manera transversal y las tasas de impuestos son las mismas, salvo en temas municipales muy específicos, que enseguida voy a detallarles, pero por ejemplo, impuestos federales, que aplica en los 31 estados y en Ciudad de México, que era anteriormente Distrito Federal, bueno, e incluyo Monterrey también, un impuesto a la renta del 30%, el IVA, impuesto al valor agregado, con un impuesto local del 16%, y el impuesto específico sobre productos y servicios, este se aplica para, digamos, algunos artículos como tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas analcohólicas, bebidas hidratantes, energizantes, combustibles y demás, tienen tasas distintas, pero son impuestos federales. Los impuestos estatales son los que cada estado, por ejemplo, Nuevo León en particular, cobra
por ejemplo, el impuesto sobre la nómina. Este es un impuesto a la planilla general que las empresas pagan del universo de empleados que tengan. Y en este caso, el impuesto es el 3% el impuesto a la nómina es el 3% de los ingresos totales de la compañía. Impuestos sobre diversión de espectáculos públicos, impuesto por prestación de servicios de hospedaje. Y otros municipales, por ejemplo, impuesto predial, que para algunos países como Chile, que entiendo que es las contribuciones, en México se paga un impuesto por adquisición y transmisión o traslado de dominio de bienes inmuebles. Esto es, en algunos países de la región, cuando hay una venta, quien paga el impuesto es quien enajena el bien por la ganancia del mayor valor en la operación venta de su inmueble, pero en México paga tanto el comprador como el vendedor. Este se llama ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles o Traslado de Dominio. Y hay otros impuestos como Fomento Deportivo Educacional, Fomento Turístico, en fin, que son de cada municipio en particular. A ver, una vez que ya están constituidos y demás, ¿cuáles son las obligaciones post eh, ante la Autoridad Tributaria Mexicana de Nuevo León? Bueno, en verdad la Autoridad Tributaria Mexicana a nivel nacional, pero que tiene oficinas o delegaciones regionales en Nuevo León y esos 51 municipios, es registrarse, mantener sus datos actualizados, cualquier cambio de razón social, representante legal, domicilio, estructura accionaria, nombre incluso, hay que mantenerlo actualizado, expedir los comprobantes fiscales, es decir, la factura. En México hace ya algunos años está establecido el sistema de facturación electrónica, esto es el CFDI, comprobante fiscal digital, así como las notas de crédito, ¿no? En fin. Hay que llevar contabilidad, presentar las declaraciones y pagos mensuales y declaraciones anuales, declaraciones de IVA, similar al PPM, que se llama pago a cuenta de impuesto a la renta, y hacer las declaraciones anuales, efectuar declaraciones de impuesto a la renta IVA, si corresponde, como agentes retenedores, o si tenemos que trasladar el IVA, tenemos que retenerlo y enterarlo. Eh, Hay que emitir un estado de posición financiera, inventario de existencias, determinar el monto de la PTU. Este es un tema que la región llama mucho la atención, porque en México los trabajadores PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en México sí hay un en real y efectivo monto o pago, perdón, de utilidades, porque la legislación entiende que los trabajadores participaron efectivamente en la generación de ingresos para la compañía, entonces se les asigna un monto equivalente al 10% de las utilidades brutas, digamos, repartible a prorrata del tiempo que lleve cada trabajador. Es un cálculo, una base muy sofisticada, digamos, para explicar en esta oportunidad, pero el 10% se reparte entre todo el universo de trabajadores con base en su antigüedad, su sueldo y demás. Y hay algunos trabajadores como los que son de confianza que no tienen derecho a participar de este monto. Y también tienen que, bueno, otra obligación, presentar su aviso al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, de préstamos y aportes para futuros aumentos de capital. Lo que les mencionaba hace un momento, cuando ustedes se van a dedicar a alguna actividad donde lamentablemente la delincuencia organizada en México, en el país, ha encontrado un nicho para poder hacer estos, entre comillas, blanqueamiento o lavado de estos activos, son, por ejemplo, lo que es actividades de blindaje de vehículos, de casas, actividades de venta de, venta de metales preciosos, moneda, tarjetas de regalo, administración de bienes raíces, administración de cuentas corrientes de tercero, actividades de corretaje inmobiliario o de vehículos, todo este tipo de actividades donde siempre haya un servicio externo de un tercero, es lo que la autoridad, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va a mirar con cuatro ojos, no solamente con dos, sino con cuatro, y ustedes van a tener que acreditar que su actividad está siendo lícita, la proveniencia de los recursos para los cuales ustedes van a operar en la compañía y, y se entregan los formatos anuales de información, simplemente como un récord estadístico para un rastreo debido
de los fondos y de los recursos destinados para su actividad. Eh, bueno, ya les mencionaba cuál es la modalidad de ingreso de la inversión extranjera a través del Registro de Inversiones Extranjeras. Se tiene que solicitar la inscripción ante el citado organismo, presentar un aviso de actualización trimestral y un informe económico anual de cuáles son las actividades que están llevando a cabo, el aporte de la inversión extranjera, y en su caso, cancelación de la inscripción cuando ustedes ya decidan disolver y liquidar la compañía, o ya sea como filial o como agencia o como sucursal, solicitando la cancelación de dicha inscripción. Ahora, un tema muy importante, y esto es más allá que un tip, es una forma de que ustedes se prevengan por lo que hace a, ustedes establecen una compañía en México y a través de la casa matriz o de alguna otra compañía hermana, digamos, o que también viene de una holding del exterior, realizan operaciones comerciales. Por ejemplo, una compañía, su holding está digamos, en Argentina, eh, pero la maquinaria, el equipo se produce en Brasil, que cuelga de la compañía argentina, digamos, y la brasileña le vende a la otra compañía mexicana, que son tres del mismo grupo. Entonces, todo lo que tenga que ver con empresas relacionadas, partes relacionadas, ya sea en el extranjero o locales, hay que mirar con cuidado lo que son los precios de transferencia. Hay que ver que todas estas operaciones, seguramente ustedes ya lo tienen como muy, muy, muy claro, se realizan a valor mercado, es decir, a valor mercado que implica que en las mismas, digamos que quizá hay un mayor beneficio en hacerlo afuera que contratar con empresas mexicanas. Entonces tiene que justificar todo esto. Solamente en el caso de que actividades empresariales, es decir, lo que es actividades comerciales de compra-venta de bienes y demás, no superen o no hayan excedido en un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, un monto equivalente a $650,000. Por sobre dicho monto hay que presentar los estudios de PT, de precio de transferencia, insisto, valor mercado, cuáles son los criterios para seguir ese valor. Y cuando se refiere a prestación de servicios profesionales, que el monto de dichos servicios entre partes relacionadas, tanto en México o Nuevo León particularmente, o el extranjero con Nuevo León, no superen los $150,000 en ese periodo, de 1 de enero a 31 de diciembre. Casos en los cuales se rebasen, hay que presentar estudios de precio de transferencia. La ley mexicana en la materia nos indica que el obligado a presentar este estudio de precio de transferencia es el contribuyente mexicano, es decir, la sucursal o la agencia de la sociedad extranjera que tenga reconocimiento personal jurídico en México, o bien la filial mexicana. Ese es el sujeto obligado de presentar los estudios de PT. ¿Cuál es la única excepción en el caso de no rebasar esos montos y sí tenemos que presentar estudios de precio de transferencia? Cuando es lo que está muy, 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 muy de moda o muy bullado últimamente, cuando estas actividades comerciales o la prestación de servicios profesionales se realicen donde haya un involucrado, o cuando hay un involucrado que sea una entidad que esté constituida en un régimen fiscal preferente, vale decir, paraíso fiscal. En dicho caso, aunque no rebasemos los $650,000, más o menos, por lo que es actividades empresariales, o los $150,000 por prestación de servicios, si no lo rebasamos, pero hay involucrado a una entidad de una jurisdicción offshore, tenemos que presentar estudio de precios de transferencia sí o sí, aunque sea por $1, pero se tiene que presentar este estudio de PT. Ahora, un tema muy importante, cuando deciden instalarse, y bien la compañía realice todas las actividades de manera remota, no hay necesidad de contratar trabajadores, bueno, no hay ningún problema. En el caso de que quieran contratar trabajadores, bueno, ustedes deben considerar que en México el trabajo es una actividad personal subordinada, no es un acto de comercio. Todos los derechos que consagra la Ley Federal del Trabajo en la materia, que, insisto, Ley Federal del Trabajo porque aplica para el Estado de Nuevo León, como para Ciudad de México, como para el Estado de Jalisco, los derechos que en ellos se consignan son irrenunciables. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que existen? Que pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial o tiempo indeterminado, y en su caso periodo de prueba.
cuál es la jornada de trabajo, cómo se divide, eso lo tienen que tomar muy en cuenta. Lo que les mencionaba láminas atrás, de que los trabajadores participan en las utilidades de la empresa, utilidades brutas, eh, los días que tiene derecho el trabajador como aguinaldo, una prestación es como un medio sueldo al año. Deben saber que no hay régimen de subcontratación. Ahora con el tema de la pandemia, se incluyó un apartado, un artículo en la Ley Federal del Trabajo Mexicana de trabajo remoto, trabajo a distancia, con un tema muy regulado que seguramente la región se ha, entre comillas, homologado, por lo que hace a facilitar a los empleados de los equipos, de los aditamentos necesarios para el trabajo remoto, facilitándole tiempo de desconexión, apoyando con montos no simbólicos, pero que sean equivalentes o equitativos por lo que hace a gastos, por ejemplo, servicios de energía, o sea, energía eléctrica, conexión a internet, sillas ergonómicas, equipo de cómputo, impresoras, en fin, que la ley expresamente determina, y el regreso paulatino al trabajo presencial en el centro de trabajo, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse con a lo menos 20 trabajadores. Un tema que también es muy importante, si ustedes dicen, ya, ok, ningún problema, mi trabajo, yo soy empresa de tecnología, yo presto trabajo, yo únicamente me instalo en México porque me piden factura local, pero el trabajo lo presto remoto, ya, ok, ningún problema. Pero en el caso de que ustedes deseen o decidan enviar a un extranjero, deben considerar que la legislación mexicana prevé un tope de no más del 10% de trabajadores extranjeros, es decir, de manera inversamente proporcional, el 90% de los trabajadores tienen que ser mexicanos. Esta regla o este porcentaje no aplica para el caso de cargos de dirección, administración o gerenciales, todos los cuales pueden ser extranjeros, pero digamos lo que es la mano de obra o el trabajo en sí ya ejecutivo, hay algunas, bueno, no hay algunas, está la restricción de no más del 10% de personal extranjero. Si es que acaso se trata de un arte, una técnica o especialidad que no haya en el país, en este caso o en México, particularmente en Nuevo León, se puede rebasar este 10%, pero la empresa está obligada a capacitar a los mexicanos para poder volver a ese equilibrio de 90-10. Esto en razón de que la ley federal del trabajo mexicana es muy, muy proteccionista, ¿ya? Ahora, ¿cómo se integra el salario? Bueno, hay algunos ítems que son similares o que ustedes van a encontrar similares en países de la región, como lo que son riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, guarderías, Infonavit, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Hay un monto de las cargas sociales o de las prestaciones sociales, mejor dicho, que va destinado a una cuota, un pequeño fondo para vivienda, de interés social, obviamente. Eh, el impuesto sobre la nómina, que varía según la entidad federativa del país. En este caso, la más baja por el 2021 es Baja California Norte con un 1,8% y el 3% de Nuevo León, que es de los más altos. Ya si ustedes deciden contratar a un extranjero considerando para su compañía neoleonesa, considerando eh, el esquema de 90-10, bueno, obviamente primero la compañía mexicana, ya sea la sucursal, la agencia o bien filial, tiene que inscribirse como empleador ante el Instituto Nacional de Migración, posteriormente otorgar una carta oferta de empleo para el extranjero, a donde se van a señalar las condiciones de su contratación, el sueldo, actividades a desempeñar y demás. Y posteriormente el extranjero, el futuro empleado extranjero de esta compañía mexicana neoleonesa, tiene que acudir a un consulado mexicano, no en Ciudad de México, perdón, no en México, sino en alguno de los países que decida, puede ser de su misma nacionalidad. Por ejemplo, ustedes contratan a un chileno, tiene que ir al consulado mexicano en Chile, puede ser en Santiago, o en Bogotá, o en La Paz, o en Asunción, realizar una entrevista consular y el cónsul le va a timbrar para que con posterioridad
tiene 90 días para viajar a México para que le timbren y le estampen la visa de trabajo en su pasaporte. Y finalmente, otra de las modalidades de servicios que se prestan a compañías en Nuevo León es cuando digamos, el servicio cruza la frontera, pero desplazando a un prestador de servicios que se mueve y hace presencia en México. Los servicios en esta modalidad son de consultoría, asistencia técnica, servicios de capacitación ofrecidos por profesionales extranjeros en territorio mexicano, neoleonés, y cualquier servicio prestado un servicio profesional prestado en Nuevo León. Y bueno, de manera general, esto es lo que yo les puedo comentar, cómo se hacen negocios en Nuevo León, en México, uno de los estados, insisto, más industrializados, más pujantes de la República Mexicana. Espero haber sido más o menos expreso en cuanto a a las inquietudes o dudas que tengan ustedes respecto a esta presentación. Yo ahí enseguida les comparto mi correo electrónico. Soy Iván Amilla, abogado corporativo, soy director legal de Mont México, nuestra filial en Ciudad de México. Aparte, soy director de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, formo parte del directorio de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana y nosotros constantemente estamos en un esfuerzo como Mont Group, eh, haciendo estos webinars o seminarios de capacitación, invitando a todos clientes, a toda la audiencia a las que le llegan nuestros flyers, invitaciones, para que estén muy atentos de todo lo que tenga que ver con novedades legislativas en los países de la región y particularmente donde tenemos presencia propia. Digo, ahí abajo las banderas, mis disculpas, nos faltó Uruguay, la última oficina que nosotros acabamos de abrir hasta hace un poco tiempo atrás. Entonces, bueno, yo me despido, quedo a sus órdenes, quedo atento a sus comentarios. Esta grabación y la presentación va a estar a disposición de ustedes apenas terminemos de hacer la edición. Y bueno, cualquier duda o comentario, mi correo electrónico está a disposición y yo quedo a sus órdenes. Si tuviesen alguna duda en particular, alguna pregunta sobre el particular, me la pueden hacer acá o de lo contrario, podríamos dar por concluida la sesión